Se le llegó su hora a Estados Unidos. Rusia y China están absolutamente furiosos del poderío incalculable del cual Estados Unidos ha gozado por 80 años, y la furia y audacia de Putin junto con la rabia de Xi Jinping están a punto de poner en marcha el ataque económico más fulminante en la historia de la humanidad, con el objetivo principal de traer a Estados Unidos a sus pies y convertir a los estadounidenses en personas tercermundistas. Rusia ya es el país más sancionado del mundo, y la furia de Putin está en su máximo nivel. Esto significa que Rusia no puede utilizar sus cuentas en dólares en Estados Unidos para comerciar, y al mismo tiempo la mayoría de las empresas rusas también han sido eliminadas de la red SWIFT. China ha sido mangoneado por Estados Unidos por más de 80 años, y están hartos de este trato humillante, y han trabajado fuertemente para no ser más los esclavos de Estados Unidos. Así que con dos superpotencias siendo intimidadas por un gran país, ambas se enfadaron y unieron sus fuerzas para intentar acabar con los poderosos Estados Unidos de América. ¿Te pido un favorcito? Regálame un me gusta para el algoritmo de YouTube. Durante mucho tiempo, la mayor parte del comercio mundial se ha realizado utilizando el dólar estadounidense. Esto se debe a que el dólar es una moneda fuerte y la economía estadounidense es muy fuerte. Sin embargo, China y Rusia han estado trabajando juntas para empezar a comerciar utilizando sus propias monedas en lugar del dólar. Esto podría significar que Estados Unidos tendrá menos influencia sobre el comercio mundial en el futuro. El dólar estadounidense ha sido la moneda más poderosa del mundo durante 80 años. Esta condición de moneda de reserva otorga a Estados Unidos un poder sin precedentes sobre la economía mundial, hasta el punto de que puede afectar a la economía de cualquier país. Y debido a este poder, incluso ha dominado a gigantes como Rusia y China. Aquí es donde China y Rusia han ideado un plan maestro para acabar con el dominio del dólar en el mundo, y si nos fijamos en los datos de los últimos 10 años, veremos que está funcionando bastante bien. En 1999, el dólar tenía una cuota de mercado del 71% entre las divisas de reserva mundiales, pero en los últimos 10 años ha caído a menos del 59%. Si el plan de China y Rusia funciona, podríamos ver una nueva moneda de reserva en los próximos 10 años en forma de yuan chino. Así que la pregunta es, ¿cuál es el plan de China y Rusia para acabar con el dominio del dólar en el mundo? ¿Cómo piensan destronar a Estados Unidos del estatus de superpotencia mundial? Y por último, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentarán China y Rusia en esta guerra de divisas del mundo? Para entender esta estrategia, primero tenemos que comprender por qué el dólar estadounidense es tan poderoso, y por qué tiene casi un estatus de monopolio entre las monedas de reserva del mundo. En primer lugar, el dólar sirvió como moneda de reserva de confianza por lo que en 1994, Estados Unidos dijo, si tenéis dólares os cambiaremos su valor en oro a $35 la onza. Cuando dos países que no confían el uno en el otro quieren comerciar, pueden utilizar el oro para asegurarse de que obtienen lo que han acordado. Por ejemplo, si Indonesia recibe $1 millón de Pakistán, puede cambiarlo por la misma cantidad de oro con Estados Unidos. De este modo, aunque Indonesia no confíe en Pakistán, sabe con seguridad que el $1 millón vale la misma cantidad de oro. De lo contrario, si cotizan en rupias pakistaníes, el valor podría cambiar repentinamente. Por ejemplo, hoy 10.000 rupias pakistaníes pueden valer un gramo de oro. Pero la semana que viene, si Pakistán imprime más dinero y declara que 20.000 rupias pakistaníes comprarán ahora un gramo de oro, todo el valor del comercio con Indonesia se desplomaría. Si Indonesia quiere utilizar rupias pakistaníes, es posible que no pueda comerciar con otros países. Esto se debe a que otros países podrían no confiar en la economía de Pakistán. Sin embargo, si la misma transacción se realizara en dólares estadounidenses, Estados Unidos garantizaría el valor de los dólares con oro. Esto significa que Indonesia podría comerciar con cualquier país con dólares estadounidenses, y tener la seguridad de que podría utilizarlos para comprar cualquier otra mercancía. Sin embargo, en 1971, Richard Nixon salió de la nada y puso fin al patrón oro, lo que significaba que la gente podía comerciar utilizando cualquier moneda. Dijo que la fortaleza de la moneda de una nación se basa en la fortaleza de la economía de esa nación. La economía estadounidense es, con mucho, la más fuerte del mundo,
por lo que ordenó al secretario Connelly que suspendiera temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva. En otras palabras, esta medida estabilizaría el dólar. Pero incluso entonces, casi todos los países siguieron utilizando el dólar. ¿Pero por qué? Porque el dólar era la única moneda que podía comprar petróleo a Arabia Saudita. ¿Y por qué? Porque en 1945, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt hizo un trato con el rey saudí. Estados Unidos prometió proteger a Arabia Saudita y a cambio, el rey saudí accedió a vender petróleo a cambio de dólares estadounidenses. Así que si querías comprar petróleo, necesitabas tener dólares estadounidenses. Esta es la segunda razón del dominio del dólar. La tercera razón es que los dólares se guardan en cuentas bancarias en Estados Unidos. Si un comerciante indio quiere hacer una transacción con un comerciante de Sri Lanka, utilizaría este sistema. Habría un comerciante indio, un banco estadounidense número 1, un banco estadounidense número 2, un banco extranjero y un comerciante extranjero. Lo más destacado es que tanto el banco indio como el de Sri Lanka tendrían cuentas en el banco estadounidense, donde su dinero se almacenaría en dólares. Así, si Reliance quiere importar minerales por valor de 1 millón de rupias de Sri Lanka, le daría al banco indio 1 millón de rupias, y le pediría que ingresara la misma cantidad en dólares en la cuenta del comerciante de Sri Lanka. En este caso, si el tipo de cambio es de 80 rupias por dólar, se transferirían 125.000 de la cuenta india en Estados Unidos a la cuenta de Sri Lanka en Estados Unidos. Y ahora que el banco de Sri Lanka tiene 125.000 dólares en la cuenta estadounidense, pagaría al comerciante de Sri Lanka el equivalente a 125.000 desde su cuenta en Sri Lanka. Así funciona la red SWIFT. Y al igual que los bancos indios y srilankeses, hoy más de 200 países y 10.000 bancos comercian con dólares estadounidenses, y tienen sus reservas de divisas en bancos estadounidenses. El truco que escuchamos es que si un país tiene 100.000 millones de dólares en reservas de divisas, y solo gasta 30.000 millones de dólares en importaciones y exportaciones, tendría un superávit de 70.000 millones de dólares. Así que, al igual que nosotros evitamos guardar muchos ahorros e invertimos nuestro dinero en acciones, estos países invierten su exceso de reservas de divisas en bonos del Tesoro estadounidense. Y al igual que nuestros bonos del Estado, se trata de una mega obligación por la que los países prestan miles de millones de dólares excedentes a Estados Unidos y esperan un rendimiento tras su vencimiento. Aquí es donde entra en juego la ventaja injusta del dólar estadounidense. En enero de 2022, mientras que Japón tenía 1,3 billones de dólares en títulos estadounidenses, China poseía 1,06 billones de dólares, y el Reino Unido 608.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. En total, Estados Unidos poseía 7 billones en manos de inversores extranjeros e internacionales en septiembre de 2021. Es tanto dinero que supera el PIB de Francia, India y Rusia juntos. El dólar estadounidense tiene 3 poderes principales. Estos son, la confianza para el comercio, la capacidad de comprar petróleo, y tener todo el exceso de reservas de divisas invertido en su propia economía. Esto último se llama petrodólares. Y aquí es donde empieza lo más interesante. China y Rusia iniciaron su plan juntos. La cuestión es, ¿cómo pueden trabajar juntos para hacer que el dólar no valga tanto? ¿Cuál es su estrategia? Tenemos que entender que las palancas políticas son una herramienta poderosa en geopolítica. En este caso, Rusia produce mucho petróleo y gas. Así que, aunque otros países estaban vendiendo petróleo y gas a cambio de dólares, Rusia decidió pedir a la gente que comprara petróleo ruso utilizando rublos en su lugar. Esto significaba que la mayoría de los países europeos tenían que comprar rublos, aunque no les guste Putin. Lo que significa que, en el diagrama de la red de pagos, en lugar de que el banco estadounidense tenga reservas de dólares, todos los países no amigos que compraron petróleo a Rusia ahora tienen que guardar su dinero en el Banco Central ruso. Así que, al igual que las reservas de dólares sostuvieron la economía de Estados Unidos, se espera que las reservas de rublos se comprometan por el daño a la economía rusa. Lo que significa que al igual que el petrodólar, estamos asistiendo a la subida del rublo petrolero.
Y si nos fijamos en las reservas de dólares de Rusia, se han estado preparando para deshacerse del dólar desde el mismo 2014. Y si ves este gráfico, los tesoros estadounidenses han bajado de 150.000 millones de dólares en 2013 a solo 3,98 mil millones de dólares a partir de 2021. Este es el apalancamiento que tiene Rusia sobre Europa. Del mismo modo, China tiene su influencia con los países de la iniciativa Belt and Down. La iniciativa Belt and Down es un proyecto en el que el gobierno chino ha concedido préstamos a países de todo el mundo. En el marco de esta iniciativa, hay 165 países que deben un total de 385.000 millones de dólares a China. Muchos de estos países han contraído tanta deuda con China que no pueden permitirse devolverla. Lo vimos muy claramente con Pakistán y Sri Lanka. Aquí es donde entra en juego el movimiento estratégico de China. Ahora que China tiene influencia sobre estos países, los expertos afirman que China pediría a estos países que acepten y devuelvan los préstamos en yuanes. A cambio, China podría incentivar el plan concediéndoles un descuento del 1% en los intereses. Se dan cuenta de que si Pakistán tiene una deuda de 24.700 millones de dólares con China, teniendo en cuenta su crisis económica en estos momentos, un descuento del 1% sobre 24.700 millones de dólares de deuda, ¿es un gran negocio para Pakistán? De hecho, desde el inicio de la iniciativa BRI, China ya ha emitido préstamos en su propia moneda sin depender del dólar. Y en 2018, el Banco Central de Pakistán ya había acordado realizar su comercio bilateral con China en yuanes. Incluso otros países como Myanmar, Camboya y Rusia están haciendo lo mismo ahora. Además de eso, China es ahora el mayor socio comercial de 25 países participantes en la BRI. Así que, de nuevo, la influencia del comercio para China es muy fuerte. China podría utilizar tanto el comercio como la deuda para presionar a otros países a utilizar el yuan frente al dólar. De este modo, China podría tender la cuerda a 165 naciones, y podría aumentar drásticamente la circulación del yuan. La pregunta es, ¿cómo conseguirían China y Rusia que países ricos como Inglaterra y Corea del Sur dejaran de lado el dólar? Rusia apoya firmemente a China y ya ha convertido el yuan chino en moneda de reserva. En cuanto a otros países, tienen algo llamado Acuerdo Bilateral de Intercambio de Divisas. India está intentando hacer lo mismo con sus países amigos. Así que la pregunta es, ¿qué es un acuerdo bilateral de intercambio de divisas? ¿Y cómo funciona en el comercio internacional? Como de costumbre, vamos a intentar entenderlo utilizando una historia. Supongamos que China y el Reino Unido firman un acuerdo bilateral de intercambio de divisas por 5 años y un valor de $1 millón. Esto significa que China venderá yuanes por valor de $1 millón al Reino Unido, y el Reino Unido venderá libras por valor de $1 millón a China. Así que después de convertir el dinero, China dará 6.842 millones de yuanes al Reino Unido, y el Reino Unido dará 847.250 libras a China. Y acordarán un tipo de cambio con antelación para saber cuánto vale cada moneda. El Banco Central chino puede vender libras y obtener dólares estadounidenses, o puede prestar libras a bancos y empresas nacionales para liquidar sus operaciones. Del mismo modo, el Banco de Inglaterra puede hacer lo mismo con yuanes. Así que ahora, si un empresario inglés quiere comprar a China productos por valor de $1 millón, tendrá que pagar en libras al banco inglés. Después, el banco inglés convertirá la suma en dólares y transferirá los dólares a la cuenta bancaria de China en Estados Unidos. Después, el banco chino transferirá la suma convertida en yuanes al empresario chino. Este proceso llevará mucho tiempo y será muy costoso. Pero ahora, el empresario inglés simplemente pediría prestado $1 millón al Banco de Inglaterra y pagaría directamente a la cuenta bancaria china en Inglaterra. Y en cuanto este dinero se transfiera a la cuenta bancaria china en Inglaterra, el banco chino en China transferiría $1 millón al empresario chino. Y lo mismo podría hacerse a la inversa, cuando un empresario chino quisiera comprar algo en el Reino Unido. Como ven, dos grandes actores pueden ahora hacer comercio internacional sin depender del dólar estadounidense. Así es como funciona el acuerdo de intercambio de divisas.
y al cabo de 5 años, tanto el Banco Central del Reino Unido como el de China devolverán sus respectivas monedas al tipo de cambio acordado de 8,07. De este modo, ambos países obtienen tres grandes ventajas. En primer lugar, ambos países pueden eliminar su riesgo de cambio. Segundo, ambos países pueden utilizar esta moneda para cambiarla por dólares en caso necesario. Y tercero, las empresas de ambos países pueden realizar intercambios comerciales de forma más económica. Así, la relación comercial entre ambos países mejora con el tiempo. Y por último, lo más importante, la dependencia del dólar estadounidense disminuye en gran medida. China tiene acuerdos con Hong Kong, Corea del Sur, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, Singapur y Rusia para comerciar en yuanes. Esto significa que estos países utilizarán yuanes en lugar de dólares estadounidenses cuando comercien con China. Arabia Saudita también está considerando la posibilidad de vender petróleo en yuanes. Si Arabia Saudita lo hace, muchos otros países querrán comprar yuanes también. Y como vimos antes con el exceso de dinero invertido en bonos estadounidenses, lo mismo ocurriría con el yuan chino. Habría demasiado y se invertiría en bonos chinos, haciendo que la economía china fuera cada vez más fuerte. Así es como China y Rusia están creando, de forma lenta pero segura, una estrategia monetaria que podría derrocar al dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. Hasta ahora, esta estrategia parece bastante limpia y sencilla, ¿verdad? Pero, ¿significa esto que el yuan podrá realmente derrocar al dólar? Pues la verdad es que no. Y esto nos lleva a la última parte de este episodio, los retos a los que se enfrentará el yuan en su guerra contra el dólar. El primer reto al que se van a enfrentar tanto China como Rusia es su notoria reputación en el mundo. China tiene fama de ser notoria por la diplomacia de la trampa mortal y la invasión de Taiwán, y Rusia ya ha sido acorralada por Occidente. En segundo lugar, China ha estado devaluando su moneda con mucha frecuencia. De hecho, Estados Unidos ha llegado a acusar a China de manipulación monetaria. A nadie se le escapa que China no es tan transparente como Estados Unidos. Esto disuadirá a otros países de utilizar el yuan en lugar de dólares estadounidenses. Por último, Estados Unidos no quiere que el yuan sea fuerte. Con todo el dinero y el poder militar que tiene, puede hacer retroceder fácilmente al yuan. La clave es algo llamado dólar digital. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Pero te seguiré trayendo estos temas tan valiosos para nuestras vidas financieras. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.